le planteó la posibilidad de poder informar. No sé, eso es lo que ponía el correo, ahora mismo no. Es que en el correo no pone instrucciones, ni se dan instrucciones ni se hace hincapié, por eso se lo pregunto. No sé, yo lo que en su día transmitimos es que le daba instrucciones de cómo tenía que informar a los trabajadores eso, de los derechos que le asistían y del tiempo en concreto que tenían por ley para poder votar. Mire, en el correo lo que se dice es que puede hacer difusión si lo considera oportuno. ¿Eso es a lo que se está refiriendo usted con instrucciones? Es que no me acuerdo, yo sé que leí el correo y que daba instrucciones en ese sentido. Mire, respecto al correo al que he hecho referencia de la Agencia Catalana de Protecció Social, ¿el correo contiene algún texto? No me acuerdo, yo sé que eso me remito al informe policial porque se hicieron muchos anexos y yo eso es un resumen y no sé concretamente lo que ponía el anexo, ¿no? Mire, cuando ha dicho, ahora me refiero a la concentración, cuando he dicho que tuvieron que salir por la puerta de atrás, ¿se refiere a la salida del parking? Sí, eso es nosotros bajamos con el detenido hasta un parking que es anexo a la consellería y de ahí salimos, digamos, como por la puerta de atrás que daba a la ronda del litoral donde no había nadie. Perdone, cuando dice salieron con coche. Sí, salimos con coche, sí. ¿Y hay una salida de puerta de atrás con coche en el parking? ¿O es una de las salidas opcionales del parking? Es una de las salidas del parking. Vale. Mire, respecto a los correos de nuevo. ¿Cómo recibió usted estos correos? Nosotros los recibimos del equipo de instrucción, en que nos ordenaba que nosotros analizáramos esos correos. ¿Y qué instrucciones les dieron? ¿Qué instrucciones recibieron? Pues las instrucciones que nos dieron es pues todos los correos que estuvieran relacionados con el delito investigado. Y nosotros pues desechamos los personales, los que no tenían interés, y los que tenían interés, que nosotros, yo y mi compañero, estábamos analizando, pues los consignamos. Quiere decir, cuando dice relacionados, ¿quiere decir que confirmaran indicios de los delitos por los que se estaba investigando? Sí. ¿Y que el resto no tenían interés entonces en esta investigación? No, se desecharon los personales y todos los que tengan, pues eso, relacionado con el delito investigado, que nos ocupa. En el sentido que ha dicho, entiendo, ¿eh? ¿Cuántos correos tenía el buzón, aproximadamente, el buzón de doña Dolores Basa que analizaron? En total, más o menos. Pues innumerables, no sé, muchos. Muchos. ¿Puede garantizar, o pudieron comprobar, mejor dicho, pudieron comprobar si los correos que se enviaron por parte de doña Dolores Basa, que ustedes analizaron, llegaron a su destino o se abrieron por su destinatario? Yo le puedo decir que en los anexos consta lo que consta en todos los correos, para, la hora, la fecha. De todas maneras, eso lo tiene que verificar pues, compañeros de telemáticos que son especialistas en esa materia. Muy bien. ¿Y comprobaron quiénes eran los remitentes, todos los destinatarios y todos los remitentes que aparecían en los correos que intervinieron de doña Dolores Basa? No, nosotros analizamos los que nosotros como analistas consideramos que eran de interés. Bien, respecto a estos correos que ustedes consideraban de interés, ¿comprobaron quiénes eran los destinatarios, los titulares de estas cuentas de correo que enviaron, a los que enviaron los correos que ustedes analizaron, doña Dolores Basa? Si lo comprobamos, sí. Constan en el anexo, ya le digo, en el anexo, en el encabezamiento de esos correos que están como anexos en el informe policial número 5, constan pues la hora, la fecha, el remitente y el destinatario. Lo digo porque en uno de estos correos que ustedes consideran relevantes hay un destinatario que es... Que no le explique por qué ha hecho la pregunta. Bien. Ya la pregunta es pertinente, en consecuencia no hace falta explicar por qué le ha hecho la pregunta. Formúlele otras y luego... Bien, pues en uno de los correos a los que ha hecho referencia desde esta selección que usted hace hay un destinatario que es surroca@hotmail.com. ¿Sabe quién es este destinatario? ¿Quién es? Perdone. surroca@hotmail.com. Es un correo que ustedes consideran relevantes a efectos de confirmar indiciariamente la concurrencia de... No sé quién es. No sabe quién es. Muy bien, gracias. A mí más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias.